Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio de México. El día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante con miembros dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, don Sergio Guerrero y la señorita Shaira Garduño, que nos acompañan en el set. Les damos la bienvenida al colegio y esperamos tener una conversación que sea de mucho interés para el público en general y en particular para quienes trabajan en las plataformas digitales de trabajo aquí en nuestro país. Muchas gracias, Mena. Gracias. ¿Por qué no empezamos un poco y ustedes nos cuentan qué es la UNTA, cuándo se fundó, quién la organizó, quiénes la integran? Cuéntenos un poquito de la historia de ustedes como organización. Claro, nosotros somos un sindicato, somos una organización de trabajadores de plataformas digitales que nos fundamos en 2020 como sindicato y desde entonces hemos trabajado para posicionar una ley que regule el trabajo en plataformas digitales. Eso al final, finalmente ocurrió en 2024, vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Sin embargo, nosotros empezamos siendo, en nuestro padrón original éramos 33 compañeros repartidores y conductores de Ciudad de México y ahora somos cerca de 3,000 y tenemos representaciones en varios estados. Estamos en Baja California, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Colima, en fin, muchas otras estados en donde estamos ya representados a través de la UNTA y pues somos eso, ¿no? Básicamente trabajadores de plataformas digitales organizados en un sindicato porque queríamos transformar las condiciones de trabajo en las que estábamos en las plataformas digitales. Zaira, ¿por qué no nos hablas un poquito? Porque ustedes también tienen un trabajo en particular con mujeres, ¿no? Claro. Yo como secretaria general del sindicato, lo que hacemos es buscar la afiliación de más compañeras del sindicato, porque creemos que es importante que las mujeres tengan ese sentido de pertenencia a un sindicato, ya que dentro de plataformas digitales el trabajo es más masculinizado y hay muy pocos gremios de mujeres. Entonces queremos que se sientan pertenecientes a un sindicato, que sepan que son trabajadoras por aplicación y que estamos nosotros para representarlas y para ayudarles en lo que podamos, ya que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos algunas complicaciones de realizar nuestro trabajo y muchas veces estas plataformas nos dejan en desventaja. Y yo creo que nosotros como sindicato siempre le hemos apostado a la inclusión, no solamente de mujeres, también de las diversidades. ¿Por qué no nos cuentan un poquito cuál fue el camino que ustedes siguieron para llegar a conformarse como un sindicato? Porque la gente se preguntará, ¿hay un sindicato de repartidores y de trabajadores de aplicación en México? Sí, claro. Nosotros, bueno, éramos al principio compañeros, digamos, dispersos en distintos esfuerzos. Al menos yo estaba en otros esfuerzos que intentaban, pues, que cambiaran las cosas, ¿no? En el trabajo de plataformas digitales. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos tenía éxito, no avanzaba. Y al final, pues, además había distintas iniciativas, ¿no? Había desde cooperativas o intenciones de cooperativas, colectivos, grupos de WhatsApp, otros formatos, digamos, de la organización, ¿no? Y es hasta que justamente vemos que van avanzando otros países en sus legislaciones, como España y Chile principalmente, que veíamos que en México pues faltaba que se dieran esos avances más de tipo laboral, porque estaban cubiertos, digamos, los temas de vialidad, de tránsito y de accidentes y demás, ¿no? Seguridad, movilidad en general, ¿no? Sin embargo, el aspecto laboral no estaba cubierto y no estaba avanzando. Entonces, es justo cuando vimos la necesidad de constituir un sindicato que se preocupara y se enfocara principalmente en el aspecto laboral del trabajo en plataformas digitales, ¿no? Entonces, es como decidimos que era necesario tener una organización pues de vanguardia también, porque también en México es distinto a otros países plantear una vía sindical. Aquí en México, pues por la historia sindical, la vía sindical está muy rechazada. Entonces, era un reto principalmente, y pues desde el principio nos planteábamos que el sindicato que nosotros constituyéramos tendría que ser un sindicato distinto a los sindicatos que conocemos en México, ¿no? Eso planteaba que tendríamos que tener una agenda política, un programa que fuera, que fuera basado en distintos pilares como transparencia, como democracia, como lucha desde la base, verdaderamente representativo, etcétera, ¿no? Entonces,
nos juntamos entre varios trabajadores, nos asesoramos varias veces sobre qué es lo que seguía y es como sale entonces que tenemos que fundar la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Buscamos el registro, fuimos rechazados varias veces para registrarnos como sindicato y es entonces que a través de una estrategia legal que implementó en aquel momento nuestra asesoría legal, pudimos registrarnos como un sindicato de gremio, ¿no? Basándonos en este análisis, que las plataformas digitales, por mucho que están en el sector de lo digital, en realidad su actividad económica preponderante es el transporte. Transportan personas, transportan mercancía. Entonces, basándonos en eso, es como nos constituimos de esta forma, con la intención de acceder inmediatamente a derechos colectivos, pero principalmente la personalidad jurídica que tiene el sindicato de poder demandar laboralmente, porque en individual estamos desprotegidos por el estatus legal que guardan las plataformas con nosotros. Entonces, es por eso y este es el camino que recorrimos para constituirnos como sindicato al principio. Muy bien, y entiendo que una de las principales acciones que ustedes han implementado a lo largo de varios años ha sido promover una nueva legislación. Un momento importante esto fue el año 22, cuando ustedes, junto con otras organizaciones, trataron de impulsar una nueva legislación en negociación con la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué nos hablas, Chaira, de esa iniciativa? Y Sergio, si gusta, lo complementa. Claro, justo como lo comentas, en 2022 tuvimos una mesa donde se hizo un manifiesto de piso mínimo, donde se hacían varias demandas para las aplicaciones y sobre todo para el gobierno, para que pudiera hacer una reforma específica de plataformas digitales. Durante esta creación de este manifiesto, hubo mesas específicas de mujeres y la verdad fue muy enriquecedor eso, porque pudimos expresar nuestra situación como trabajadoras de aplicación, porque como te decía, es un gremio muy masculinizado, pero también existen mujeres trabajando y yo creo que algo que tenemos que dar mucha importancia es que las mujeres pusieran su voz en esta reforma que hoy es una realidad. Todo este proceso justamente se desarrolló en 2022, un poco en respuesta a que veíamos que se estaban poniendo las condiciones para discutir una legislación de este estilo, ¿no? No era tampoco una cosa que ocurrió de repente, nosotros ya teníamos mucho trabajo previo comunicando el problema, tenemos que ser reconocidos como trabajadores, tiene que haber una regulación para el trabajo en plataformas digitales y en un momento vimos que al gobierno le interesaba. Entonces, por eso justo que frente a la posibilidad de que el gobierno hiciera solamente una legislación a modo para las plataformas, es que nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a organizarnos y a sentarnos a platicar con otras organizaciones de trabajadores de plataformas y con el apoyo de otras asociaciones civiles como la Frederick Ebert, como Solidarity Center, como Prodesk, Oxfam, etc. Logramos generar un documento donde se plasmaba lo que esperábamos de una iniciativa de ley que regule el trabajo en plataformas digitales. Por eso se llama el manifiesto de piso mínimo, es decir, que es lo mínimo que desde el sector de los trabajadores queríamos de esta ley. Por otro lado, las plataformas estaban haciendo lo mismo, estaban coordinándose, organizándose, sentándose y presentando en bloque su propio documento, ¿no? Con sus consideraciones y sus intereses. Entonces, este proceso del manifiesto pues fue necesario, fue importante y planteó muchas cosas que después vemos en la iniciativa que ya fue aprobada. Entiendo que entre el 2022 y el 2024 hubo como una especie de impasse, ¿no? Porque no se pudo avanzar en ese entonces en la formulación de una nueva ley. Pero sin embargo, la nueva presidenta nomás ingresó a su cargo, lanzó el propio día de toma de posesión un compromiso en el sentido de que iba a haber una nueva regulación, una nueva ley para regular el trabajo en plataformas. ¿Los tomó por sorpresa a ustedes esa iniciativa de la presidenta? Sí por lo rápido, pero no porque, por otro lado, no tanto porque esta intención de regularlo se inició en Ciudad de México cuando ella era jefa de gobierno. Ella, en el ejercicio del gobierno en Ciudad de México, les implementó a las plataformas un impuesto que en realidad es un aprovechamiento del 2% de cada viaje.
con el objetivo de que las plataformas también dieran dinero para la infraestructura, ¿no? Bajo el argumento de que estas plataformas desarrollan su actividad económica en las vías públicas y no dejan ni un solo peso bajo ese concepto, ¿no? Entonces, ese fue un enfrentamiento que tuvo con las plataformas, en un primer enfrentamiento en 2021. Después, las mesas de trabajo en realidad con las autoridades empezaron en Ciudad de México. Después la absorbió la Secretaría Federal, pero era la Secretaría de Trabajo de Ciudad de México quienes empezaron en 2021 con esto. Desde luego, durante el gobierno de AMLO, otras agendas políticas acaparan el espacio, ¿no? Había muchas reformas que el entonces presidente quería sacar adelante y esta se manda a los últimos lugares de la lista, ¿no? Y bueno, justo cuando llega la presidenta Sheinbaum, pues tenía mucha coherencia que eso ocurriera porque era una agenda que empezó con ella, ¿no? Como ya conocemos, fue en diciembre, el 24 de diciembre del 2024, que se transformó la Ley Federal del Trabajo y se incluyó una sección, un capítulo para regular el trabajo de plataformas. ¿Cuál fue la posición de ustedes en ese proceso? ¿Negociaron con ustedes la propuesta que se llevó al Congreso? ¿Hubo negociación en el Congreso? ¿Y cuán satisfechos quedan ustedes con la reforma hoy en día aprobada? Pues hubo un proceso muy largo, desde justamente 2022 hasta el momento en el que se presenta y se aprueba, en el que participamos como UNTA y otras organizaciones, incluso las empresas, ¿no? Sí fue un proceso donde escucharon a los actores, al final ellos tomaron la determinación de lo que iba a quedar en esa ley, y pues como era una decisión desde el gobierno, pues ya no hubo discusión legislativa, ¿no? Porque además en estas elecciones del 24 pues se llevan el carro completo, como se dice, se ganan las dos cámaras y entonces no hay necesidad política por parte del gobierno de someterlo a una discusión amplia. De todas formas, en ambas cámaras tuvo una votación unánime. Todos votaron a favor de darnos derechos, prestaciones y de reconocernos como trabajadores. Entonces nosotros conocíamos el proceso y sabíamos, estábamos al tanto de lo que estaba pasando y al final nos quedamos con una buena impresión de lo que ocurrió. Sin embargo, identificamos que aunque hay grandes avances y fue un logro muy importante, incluso a nivel internacional, la experiencia mexicana puede ser un gran ejemplo, consideramos que hay grandes lagunas y graves errores que quedaron plasmados también ahí, ¿no? Porque entremos tanto a eso, los logros como las lagunas. ¿Por qué no nos cuentas, Chaira, para ustedes como UNTA, cuáles son los principales logros que se plasmaron en esta nueva legislación? Pues principalmente ya ser reconocidas como trabajadoras. Yo creo que ese fue uno de los logros más grandes y por los que siempre como sindicato apostamos, ¿no? El tener la seguridad social, alcanzar ciertas prestaciones que como trabajadoras y trabajadores merecemos y sobre todo algo muy importante que es esta reforma, pero yo lo pondría como un avance, pero también como un punto donde nosotras como trabajadoras y trabajadores tenemos que estar en vistas, ¿no? Habla la reforma que las plataformas tienen que presentar un protocolo específico de género. Entonces, lo veo como un logro, pero también lo veo como un gran reto, sobre todo para nosotros como sindicato, cuestionar y ver quién va a vigilar estos mecanismos, cómo se van a activar y de qué manera van a ser pues entregados estos protocolos de género a las trabajadoras y a los trabajadores. Yo creo que eso es de lo más importante que están parando a los trabajadores de esa reforma. Sí, no, como dice mi compañera, pues finalmente se resuelve uno de los grandes problemas de este trabajo, que es no ser reconocidos por el patrón. Entonces eso queda cubierto y es un gran avance. Otras cuestiones como la vigilancia algorítmica que se plantea, también el acceso a seguridad social, aunque es parcial y justamente es parte de los elementos negativos, que si quiero ser más bien entro directamente a eso. Pero, por ejemplo, también los contratos laborales tendrán que ser registrados ante la autoridad antes de ser firmados. Y es un contrato individual todavía, no es un contrato colectivo ni nada. Esto nos garantiza que al menos el contrato que firmemos pues va a estar vigilado o es de conocimiento de la autoridad, ¿no? En fin,
creo que otros derechos adquiridos, como justamente el pago proporcional de aguinaldo, el pago proporcional de vacaciones y también ahora el derecho al reparto de utilidades, ¿no? Todo eso viene incluido con esta nueva ley. ¿Y esto va a cubrir a todos los trabajadores o solo a una sección de los trabajadores? Porque ahí entiendo que hay una tensión, ¿no? Sí, ese es tal vez el principal problema de esta iniciativa. Más bien ya una reforma, ¿no? De ya la reforma aprobada. La reforma dice que solamente los trabajadores y trabajadoras que crucen el salario mínimo van a ser quienes sean sujetas y sujetos a derechos de seguridad social. Esto significa que un repartidor y un conductor tienen que generar al menos en el mes un salario mínimo en el ejercicio de su trabajo para poder ser derechohabientes del IMSS y tener seguridad social y tener, digamos, todos los derechos completos. Los que se queden debajo del salario mínimo no van a poder gozar de todos estos derechos. Sin embargo, están cubiertos por el Seguro Social en caso de accidentes de trabajo. Y esto solamente cuando se cumpla la condición de estar en una orden de trabajo, es decir, con un reparto activo o con un viaje activo para el caso de los conductores. Esto nos plantea el primer problema, que es que el salario mínimo se estableció en esta reforma no como un derecho laboral, que lo es, ¿no? Ninguna persona en México, por la Ley Federal del Trabajo, debería ganar menos que el salario mínimo. Entonces, el problema aquí es que justamente el salario mínimo deja de ser un derecho, se establece como meta. El segundo justamente es que no atiende a la jornada laboral, solamente atiende al trabajo a destajo, digamos, al cumplir tareas y lo que se genera económicamente a través de estas tareas. Entonces, en este punto no tenemos tan claro cómo se va a establecer el salario, ¿no? Porque al final sigue estando en manos de las plataformas cuánto se paga por viaje o por kilómetro o por hora, etc. Ese es otro de los problemas. El siguiente es que las herramientas de trabajo que nosotros usamos para nuestro trabajo no se tocaron, no se estableció nada distinto a lo que ya existe. Los conductores y los repartidores van a seguir poniendo de su bolsa las herramientas del trabajo, como es el auto o la moto, el teléfono, el mantenimiento de este vehículo, gasolina, etcétera, el seguro del automóvil. Entonces, en el tema de las herramientas, las empresas no van a participar todavía en nada, a pesar de que es un gran costo que sale del bolsillo del trabajador y que en términos simples y económicos es un costo de producción de las empresas, ¿no? Que debería ser cubierto por las empresas. Entonces, estos son a grandes rasgos los problemas que vemos en la iniciativa, aunque reconocemos otra vez que es un gran avance y que tal vez estos errores creo que pueden seguir siendo sujetos de revisión y de posibles reformas en el futuro o incluso de posibles litigios, ¿no? Entiendo que la reforma aprobada se encuentra actualmente en una fase de estudio, una fase de piloto que va a normar específicamente cómo se va a implementar en la práctica y que esta implementación tendrá que ser resuelta a partir de finales de junio próximo, ¿no? A eso del 22 entiendo que debe haber alguna propuesta. ¿Cómo se preparan ustedes para esta fase como organización? Pues creo que en este momento estamos en una suerte en espera de que empiece a correr la reforma y creo que nosotros podemos evaluar esta reforma, los resultados que dé. Yo creo que mínimo después de 6 meses de esta reforma tenemos que estar vigilantes de la reforma y sobre todo porque, como dice el compañero, o sea, hay algunas cosas de la reforma que son muchos retos, pero también van a poner en desventaja sobre todo pues a los trabajadores, ¿no? Al ser mutilado tal vez su salario, porque no sé cómo van a tabular estos sueldos y sobre todo que el algoritmo nos deje en una gran desventaja. Entonces, te digo, tenemos que esperar a que la reforma lleve mínimo 6 meses implementada para poder demandar, para poder hacer algún tipo de señalamiento. Por el momento no podemos hacerlo porque, digo, la reforma ya está. Sergio, Zaira nos dice que el algoritmo los deja en una gran desventaja.
Y antes tú hablabas de que uno de los avances en esta reforma es que se exige a las plataformas mayor transparencia algorítmica. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Claro. Se establece que haya transparencia algorítmica, sin embargo, no necesariamente se establecen mecanismos para poder intervenir en el algoritmo, ¿no? A pesar de que se dice que el algoritmo como es una cuestión tecnológica, es aparentemente neutral, en realidad nosotros sabemos que el algoritmo pues, responde a las necesidades de la empresa y de hecho es un contenedor de decisiones empresariales, ¿no? Porque a partir de ahí es como se administra el trabajo. Entonces, justamente nosotros pensamos que durante este periodo de prueba, y bueno, no se agota ahí, pero durante todo este periodo de implementación, tendremos que estar vigilando y además hay puertas abiertas con la Secretaría del Trabajo para darles nuestras impresiones de cómo es que se está implementando la reforma, ¿no? Entonces, las deficiencias que veamos en términos del algoritmo, en términos de cómo cómo implementan las propias plataformas algunas cosas como la contratación, como la atención a los trabajadores, como la alta, el seguro social, todas estas cosas, pues estar pendientes para poder, si notamos alguna irregularidad, notificarla, pero también incluso áreas de mejora, ¿no? Que podamos ver para que después del periodo de prueba se pueda incluso hacer un cambio a la ley de lo que haga falta, ¿no? Para el público que nos escucha y nos ve gentilmente, quizás no sea para muchos de ellos claro qué es esto del algoritmo. ¿Por qué no nos ayudan a entender para que una persona que no está familiarizada con las plataformas, que nunca ha trabajado en un espacio de ese tipo o que no tiene familiaridad con este lenguaje, para que no sea una cosa, una caja negra eso de pronto apareció un algoritmo? ¿Qué es eso? Claro. Sí. Pues bueno, el algoritmo es, bueno, para que sea más fácil entenderlo, tú prendes cualquier plataforma de streaming y viste El diario de una pasión. Y después de que tuviste esa película y, no sé, Mi novia Polly, el algoritmo empieza a aventarte todas las películas relacionadas a eso. Así funciona el algoritmo. En las plataformas, ¿cómo funciona el algoritmo? Yo vivo en la Colonia del Valle, por ejemplo, y empiezo a trabajar ahí. El algoritmo empieza a analizarme. Zaira se conecta a las 9 de la mañana, a las 12 del día se deja de conectar, trabaja en Portales, trabaja en Arbarte, en Nápoles, y el algoritmo empieza a hacer exactamente lo mismo que hace la plataforma de streaming contigo. A mí, por ejemplo, después de las 12 del día, es muy raro que me caiga un pedido porque el algoritmo ya sabe que yo a esa hora me voy. Así funciona el algoritmo. Sí, digamos, es una herramienta tecnológica de la empresa que analiza tus patrones y justo para los usuarios tal vez un ejemplo de eso es el algoritmo es el que establece las tarifas, ¿no? Entonces calcula cuántos conductores o repartidores hay cerca de ti, cuánta demanda hay de viajes y entonces establece una tarifa, ¿no? Justamente analiza preferencias, gustos, pero digamos, justamente así como lo planteamos, pareciera que solamente se basa en lo que interpreta de nuestro comportamiento. Sin embargo, tiene directrices previas, ¿no? Porque al final el algoritmo, como es una herramienta tecnológica digital, es programado y lo programan programadores contratados por la empresa y al final el algoritmo también responde a intereses de la empresa en términos económicos, ¿no? Es un algoritmo que pues siempre va a buscar cobrar la mejor tarifa para que la empresa obtenga más y para el conductor darle menos y se comporta de esta forma, ¿no? Siempre en favor del dueño, de quien lo programa, de la empresa. ¿Y por qué es importante entonces que en esta reforma se haya planteado el tema de la transparencia algorítmica? Sí, el problema es que se resguarda el algoritmo por parte de las empresas como una cuestión casi de secreto industrial, ¿no? Porque justamente es el elemento que les permite tener ganancias. Incluso entre plataformas los algoritmos son distintos. Y en una competencia económica, el mejor algoritmo de las empresas determina la empresa que tiene mejores márgenes, o que se comporta mejor con los usuarios, o que hace que tu conductor llegue en menos tiempo que el de la otra plataforma, etcétera, ¿no?
Entonces, incluso para el término de competencia entre empresas, el algoritmo es celosamente resguardado, ¿no? Eso implica que no lo conocemos ni siquiera los trabajadores. Es el principal problema, porque no sabemos cómo se establecen las tarifas, cuánto nos pagan nosotros de las tarifas, las distancias, cómo reparte los viajes entre nosotros. Y que haya transparencia significa que justamente podremos trabajar ahora en un entorno con reglas claras, ¿no? Hablando con muchos conductores y muchos repartidores, hay un gran desconocimiento sobre la reforma. Algunos piensan que no les conviene, que la seguridad social tiene un alto costo en función de que la calidad que se presta es muy baja. Otros piensan que les va a cambiar el estatus, ellos que no quieren ser trabajadores subordinados, que ellos quieren seguir siendo trabajadores independientes. Y algunos huyen a las posibilidades de organización, incluso se marcan distancia. ¿Qué desafíos le plantean a ustedes este tipo de posiciones en una nueva coyuntura histórica donde ya no está en discusión la regulación del trabajo en plataformas, sino que ya es una ley? Pues yo creo que, en primer lugar, la nueva era digital cambió los trabajos, ¿no? Ese trabajo les hizo pensar a muchos trabajadores y trabajadoras que eran trabajadores independientes y autónomos, lo cual es una mentira y es la nueva esclavitud moderna. No conocen de esta ley y si la conocen de manera errónea, porque las empresas durante y después de que la reforma fue aceptada por el Congreso, empezaron a hacer una campaña de desprestigio por la reforma y sobre todo por las personas organizadas. Sindicatos o ACES empezaron a hacer una campaña diciendo que la reforma los iba a dejar desprotegidos, que iban a pagar más, que no era verdad, que se iban a ir del país. Todo eso es una mentira y creo que yo les diría a los trabajadores de plataformas que están desinformados que se acerquen. Digo, la reforma la puedes leer en internet, busca la reforma y puede ser clara y hacer tus anotaciones. Lo que es una realidad es que ni vamos a pagar los millones por tener seguridad social, ni las empresas se van a ir del país, ni te van a dar de baja en el caso en que tú quisieras afiliarte a un sindicato. Eso es una mentira. Entonces, yo solo puedo decir eso. La campaña que han hecho ha sido falsa y desinformación para los trabajadores y las trabajadoras. Parte de esta campaña incluye algunos desplegados que vimos en la prensa hace poco tiempo, en el cual se decía que habían sindicatos cobrando cuotas, que incluso los llamaban pseudosindicatos. ¿Qué de cierto hay en esto o esto es parte de esta campaña a la que te refieres, Chaira? Pues, para empezar, las cuotas, no puedes dar una cuota si no estás sindicalizado y si tu sindicato no tiene las cuotas. Eso, de primero, ¿no? Y yo voy a poner una campaña que decía, y no te preocupes, si no te afilias al sindicato, que no te amenacen, no te van a dar de baja de las aplicaciones. Eso fue una campaña que hizo la aplicación, ¿para qué? Para contener a los trabajadores y a las trabajadoras a acercarse a una información veraz que te pueda dar un sindicato, ¿no? Entonces, pues yo solo te puedo decir que es una información falsa y que, pues, si no estás sindicalizado, no te pueden cobrar una cuota sindical y que nosotros como trabajadores y trabajadoras le hemos dado muchísimo a esas empresas y que creo que les hemos pagado más hasta ahora que cuando nos toque dar nuestra aportación para el IMSS. O sea, con eso te puedo decir todo. Sergio, en esta nueva coyuntura histórica en la que estamos en el proceso de auscultamiento de todas y definición de los mecanismos específicos que se implementarán a partir de junio, ¿qué desafíos enfrenta la UNTA? Claro, pues principalmente que, como decíamos hace rato, tenemos que estar vigilando la implementación. Y además, con esta forma en la que se va a determinar el universo que es reconocido como trabajador, plantea un reto para las organizaciones sindicales como la UNTA en términos de afiliación y de su propio padrón, e incluso de la propia representación jurídica de estos trabajadores ante las plataformas, porque aún estamos hablando todavía de un entorno de contratación individual. Aún no buscaremos más bien, después de esta implementación, pues la contratación colectiva, ¿no? Y además, pues una vez cruzando este umbral y entrando a la contratación colectiva, pues, la representación se hace más amplia, ¿no? Pero antes de eso, pues estamos justamente pues a la expectativa de ver cómo
cómo es que también se va a salvaguardar en los trabajadores y en los sindicatos ya constituidos y sus propios organizadores, digamos, y representantes sindicales, pues esta libertad sindical, ¿no? Esta libertad de asociación, este derecho a poder sindicalizarte, y vamos a ver cómo la propia empresa pues cumple con esta parte que está establecida en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En México tenemos una ley federal del trabajo que adolece de una institución que esté empoderada y que pueda implementarla y vigilarla y exigir su cumplimiento a cabalidad. ¿No pasará lo mismo con esta ley de regulación de las plataformas, del trabajo en plataformas? Sí es muy probable, porque cada año que pasa le quitan presupuesto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a la Secretaría del Trabajo, y eso impacta a instancias como la propia inspección, ¿no? Que es la encargada dentro de la Secretaría del Trabajo y, digamos, de la parte del gobierno. La inspección laboral es la encargada de revisar que lo que ocurre en un centro de trabajo, o en una empresa, o en una relación laboral, se cumpla tal y como al menos viene en la Ley Federal del Trabajo. Pero más allá, si hay contrato laboral y si hay contrato colectivo, pues también la inspección laboral debe vigilar el actuar de estas empresas. El problema justo es que pues no hay suficientes inspectores, no hay suficiente presupuesto, y así como ha pasado en los demás gremios y en las demás áreas y ramas industriales, pues esta pues se agrega, pero no necesariamente le agregaron presupuesto, ¿no? Entonces nos deja en el mismo nivel de indefensión que los demás. Y frente a ese hecho, ¿cómo se preparan ustedes para asumir la responsabilidad de tratar de que esta nueva legislación logre ser implementada con precisión y agilidad por parte del gobierno? Mira, la inspección, al menos para esta rama industrial y esta rama económica, va a recaer en las autoridades locales. Entonces, sería la Secretaría del Trabajo local, en Ciudad de México, en Colima, en Baja California, las encargadas de inspeccionar. Nos hemos ya acercado a estas instancias para plantearles cómo podría ser la inspección laboral, porque además plantea el reto de que, a diferencia de otras empresas, pues aquí no hay un centro de trabajo fijo, ¿no? Si quieres inspeccionar cómo se implementa la relación laboral y la contratación, tienes que estar en la calle, directamente entrevistando repartidores, entrevistando conductores, porque no puedes ir a una oficina, no puedes ir a una fábrica como en otros trabajos. Entonces, es un reto, y justamente les planteamos eso a las autoridades locales. Ya nos hemos reunido con varias, incluso aquí en Ciudad de México, para establecer incluso cómo podemos nosotros cooperar en términos de esta inspección. Para concluir, Sergio, Chaira, ¿qué mensaje tendrían ustedes para los trabajadores de aplicación, ya sean repartidores, ya sean conductores? Pues yo solo decirles que la reforma ya va a entrar en vigor, hay que mantenerlos informados, y sobre todo no dejarnos llevar por noticias que ni siquiera tienen una base sólida, y que luchemos por nuestros derechos, y que esto es un trabajo, tenemos que reconocernos como trabajadoras y trabajadores. No somos socios, no somos autónomos. Hay un algoritmo que hasta el día de hoy nos pone tareas y no sabemos ni siquiera cómo es que tabulan las tarifas. Tenemos que hacer estas demandas, tenemos que luchar en contra de las empresas que durante 10 años se han enriquecido con nuestro trabajo y nuestra mano de obra. Eso es todo. Sí, yo lo que diría justamente es: acérquense a la UNTA, acérquense a fuentes de información confiable sobre lo que dice y lo que no dice la iniciativa, y justamente ahora los derechos a los que vas a tener derecho, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, haz efectivos tus derechos. Finalmente vamos a tener derechos laborales y seguridad social, y asesórate con fuentes de información fiables, y pues si requieres de una representación jurídica, pues acércate a la UNTA y acércate a organizaciones que te permitan y que te provean de esto, ¿no? Principalmente para poder acceder a todos tus derechos. Sergio, Chaira, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes, y esperamos que la plática sea de utilidad tanto para todas aquellas personas que tienen la deferencia de sacar algunos minutos para compartir la experiencia que ustedes nos hacen llegar a través de este medio. Muchas gracias. Muchas gracias.